Ed Gein. Un nombre que hiela la sangre. Un nombre que se ha convertido en sinónimo de horror y locura. Un nombre que hiela la sangre. Su historia no es solo una historia de asesinatos, sino un descenso a los rincones más oscuros de la psique humana. Un hombre que personifica la pesadilla. Ed Gein no era solo un asesino. Era un hombre cuyas acciones desafiaban la comprensión, cuya propia existencia parecía desafiar los límites de la decencia humana. Su historia, un descenso al abismo de la locura. Nacido en 1906 en La Crosse, Wisconsin, la infancia de Gein estuvo marcada por una madre dominante y un estilo de vida recluso. Su madre, Augusta, era una ferviente fanática religiosa que predicaba la inmoralidad del mundo e inculcó en Ed un miedo profundamente arraigado a las mujeres y al pecado. En los anales del crimen, pocos casos perturban tanto como el de Gein. Sus crímenes no fueron solo actos de violencia, sino muestras grotescas de su mente perturbada. El descubrimiento de sus actos conmocionó a la nación y dejó una marca imborrable en los anales de la historia criminal. Un granjero solitario de Wisconsin, Estados Unidos, que se convirtió en un monstruo. Viviendo aislado en una granja desolada, el mundo de Gein era de un silencio inquietante y una locura creciente. La granja, que alguna vez fue un lugar de vida rural mundana, se convirtió en una cámara de horrores. Su historia, una macabra obra maestra de horror real. Los artículos encontrados en su casa no eran solo evidencia de sus crímenes, sino artefactos de su mente retorcida. Piel humana utilizada para hacer pantallas de lámparas, máscaras hechas con los rostros de sus víctimas y otras creaciones grotescas que desafiaban la creencia. En la década de 1950, la policía descubrió un mundo de horrores en su granja aislada. La investigación de los crímenes de Gein reveló un mundo que parecía existir solo en las pesadillas. Los oficiales que entraron a su casa no estaban preparados para la magnitud de su depravación. Objetos hechos con piel humana, máscaras de rostros desollados. Estas no eran solo las herramientas de un asesino, sino las manifestaciones de una mente que había perdido todo contacto con la realidad. Cada artículo contaba una historia de horror y sufrimiento inimaginables. La realidad superaba la ficción más oscura. Los detalles de los crímenes de Gein fueron tan impactantes que parecían pertenecer al reino de la ficción. Sin embargo, eran demasiado reales, un testimonio de las profundidades de la depravación humana. Gein se convirtió en un símbolo del mal, una mancha en la conciencia de América. Su nombre se convirtió en sinónimo de maldad, un símbolo de los aspectos más oscuros del alma humana. El carnicero de Plainfield, como llegó a ser conocido, dejó un legado que continúa atormentando la psique estadounidense. Su legado, un escalofrío que recorre la espalda al escuchar su nombre. La historia de Ed Gein no es solo una historia de asesinatos, sino un escalofriante recordatorio del potencial de oscuridad dentro de todos nosotros. Su legado perdura, un susurro fantasmal que nos recuerda la delgada línea entre la cordura y la locura. La granja en sí se ha convertido en un símbolo de horror, un lugar donde lo inimaginable se hizo realidad. Se erige como un sombrío recordatorio de las atrocidades que tuvieron lugar dentro de sus muros. La cobertura mediática de los crímenes de Gein fue extensa, con titulares que gritaban los horrores descubiertos en Plainfield. Cada artículo se sumó a la creciente leyenda del carnicero de Plainfield. El juicio de Gein fue un espectáculo, llamando la atención de toda la nación. La sala del tribunal estaba llena de una sensación de temor cuando los detalles de sus crímenes fueron expuestos a la vista de todos. La reacción del público fue de con shock e incredulidad. ¿Cómo pudieron cometerse tales horrores entre ellos? La comunidad de Plainfield cambió para siempre por las revelaciones de las acciones de Gein. Plainfield, una vez una ciudad tranquila y modesta, se hizo famosa de la noche a la mañana. El nombre de Ed Gein estaría asociado para siempre con esta pequeña comunidad, proyectando una larga sombra sobre su historia. Hoy, Plainfield ha seguido adelante, pero el recuerdo de Ed Gein persiste. La ciudad ha tratado de reclamar su identidad, pero el legado del carnicero de Plainfield sigue siendo un capítulo oscuro en su historia. Se han hecho libros, películas y documentales sobre Gein, cada uno de los cuales profundiza en la mente retorcida del hombre que se convirtió en monstruo.
Su historia continúa cautivando y horrorizando, un testimonio de la fascinación perdurable por lo macabro. Los crímenes de Gain han inspirado innumerables obras de ficción, desde películas de terror hasta novelas. Su influencia se puede ver en algunos de los personajes más icónicos del género, un escalofriante recordatorio de los horrores de la vida real que pueden inspirar nuestras pesadillas más oscuras. El carnicero de Plainfield, un nombre que quedará grabado para siempre en los anales del crimen real. La historia de Ed Gein es un recordatorio inquietante de la oscuridad que puede acechar dentro del alma humana, una historia que continuará provocando escalofríos en la columna vertebral durante generaciones. ¿Cómo un hombre se convierte en monstruo? ¿Es algo con lo que nace o algo que se desarrolla con el tiempo? La respuesta, a menudo, se encuentra en la infancia. Las experiencias tempranas pueden moldear la mente y el corazón de maneras profundas y a veces aterradoras. Ed Gein nació en una familia disfuncional en el Wisconsin rural, en un pequeño pueblo donde todos se conocían, pero pocos sabían lo que realmente sucedía tras las puertas cerradas de la casa de los Gein. Su padre, un hombre alcohólico y abusivo, era una figura temida en el hogar. La violencia y el alcoholismo eran una constante, creando un ambiente de miedo y tensión. Su madre, Augusta, era una fanática religiosa que controlaba cada aspecto de su vida. Creía firmemente en la maldad inherente del mundo y en la necesidad de proteger a sus hijos de sus influencias corruptoras. Aislado del mundo exterior, Ed creció obsesionado con la muerte y la anatomía humana. Sin amigos ni distracciones, pasaba horas leyendo libros sobre anatomía y disección, alimentando una curiosidad mórbida que solo crecía con el tiempo. Su madre alimentaba sus miedos, contándole historias horribles sobre el pecado y el infierno. Le enseñaba que el mundo estaba lleno de maldad y que solo a través de la devoción religiosa podría salvarse del fuego eterno. La semilla del mal se plantó temprano. Un hogar disfuncional, una madre dominante, un padre violento. Todo esto creó un caldo de cultivo perfecto para la oscuridad que crecería en el corazón de Ed. Un niño solitario y perturbado, Ed no tenía a nadie a quien recurrir. Su aislamiento solo profundizaba su obsesión con la muerte y la anatomía, llevándolo por un camino oscuro y peligroso. Pasaba horas en su habitación, leyendo libros antiguos de anatomía a la luz tenue de una lámpara. Estos libros se convirtieron en su escape, su única forma de entender el mundo que lo rodeaba. Mientras tanto, su madre rezaba fervientemente, rodeada de íconos religiosos. La atmósfera en la casa era opresiva, llena de miedo y devoción fanática. Las noches eran las peores. Su padre, borracho y enfurecido, rompía botellas y causaba estragos en el hogar. La violencia doméstica era una rutina, y Ed aprendió a esconderse y a temer. Durante el día, su madre le enseñaba lecciones intensas sobre la moralidad y el pecado. Estas lecciones se grabaron en su mente, creando una visión distorsionada del mundo y de sí mismo. A menudo, Ed se escapaba al bosque cercano, buscando un respiro del ambiente opresivo de su hogar. Pero incluso en la soledad del bosque, no podía escapar de los demonios que lo perseguían. Sus ojos reflejaban el tormento interno que sufría. Un niño atrapado entre el miedo y la obsesión, sin un camino claro hacia la redención o la paz. Las reprimendas de su madre eran constantes y severas. Cada error, cada desobediencia, era castigado con dureza, reforzando su sensación de inutilidad y desesperación. Con el tiempo, la situación en el hogar solo empeoró. Su padre, cada vez más consumido por el alcohol, se desmoronaba lentamente, dejando a Ed y a su madre en un caos constante. Augusta, en su fervor religioso, creía que podía salvar a Ed a través de la oración y la disciplina estricta. Pero en lugar de salvarlo, solo lo empujaba más hacia la oscuridad. La casa de los Gein se convirtió en un lugar de aislamiento y miedo. Un lugar donde las semillas del mal echaban raíces profundas, preparándose para florecer en algo mucho más siniestro. Los recuerdos de su infancia, llenos de miedo y obsesión, lo perseguirían por el resto de su vida. Una infancia marcada por el dolor y la oscuridad, que eventualmente lo llevaría a convertirse en el monstruo que el mundo conocería. La muerte de su madre, en 1945, fue un punto de inflexión.
Augusta Gain, una mujer dominante y profundamente religiosa, había sido el centro del mundo de Ed. Su fallecimiento dejó un vacío insuperable en su vida, un vacío que pronto se llenaría de oscuridad y locura. Ed, solo y consumido por el dolor, se refugió en sus fantasías oscuras. La casa familiar, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en una prisión de recuerdos dolorosos. La soledad y el aislamiento comenzaron a erosionar su cordura, llevándolo a un abismo del que nunca podría escapar. Empezó a profanar tumbas, buscando cuerpos femeninos que le recordaran a su madre. La necesidad de mantener viva su presencia lo llevó a actos inimaginables. Noche tras noche, Ed se aventuraba en los cementerios locales, desenterrando cadáveres y llevándolos de vuelta a su granja. La línea entre la realidad y la fantasía se difuminó. Ed comenzó a perderse en un mundo de su propia creación, donde los límites entre lo real y lo imaginario se desvanecían. Su mente, ya frágil, se fragmentaba cada vez más, sumergiéndolo en un estado de disociación constante. La granja familiar se convirtió en un taller macabro, cuerpos desmembrados. Ed transformó su hogar en un lugar de horrores indescriptibles. Las habitaciones, una vez llenas de vida, ahora estaban repletas de restos humanos y artefactos grotescos. Cada rincón de la casa reflejaba su mente perturbada, huesos humanos convertidos en muebles. La obsesión de Ed por la muerte y la preservación lo llevó a crear muebles y decoraciones a partir de restos humanos. Sillas hechas de huesos, lámparas de piel humana y otros objetos macabros llenaban su hogar, convirtiéndolo en un museo de la locura. La locura se apoderaba de él. Cada día, Ed se hundía más en su espiral de demencia. Sus comportamientos se volvían cada vez más erráticos y peligrosos, alejándolo aún más de la realidad. La transformación de Ed en un monstruo era inevitable. Ed Gain se convertía en el monstruo que conocemos. Su nombre se convertiría en sinónimo de terror y depravación. Las historias de sus crímenes y su vida perturbada inspirarían a generaciones de escritores y cineastas, cimentando su lugar en la historia como uno de los asesinos más infames. Un ser solitario, consumido por la oscuridad, atrapado en un mundo de horror creado por él mismo. Ed Gain, el hombre que una vez fue un hijo devoto, se había transformado en una figura de pesadilla, un recordatorio de los horrores que pueden surgir de la mente humana cuando se pierde en la oscuridad.